Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a compartir tiempo y espacio para hablar del Camino, la novela de nuestro paisano Miguel Delibes, que está de cumpleaños, nada menos que 75 años. Y gracias, por supuesto, también a la Fundación Miguel Delibes por haberme invitado a estar hoy aquí. A partir de este momento, lo que me gustaría es animar a todos ustedes a que lean, o en su caso relean, esta deliciosa novela, que aunque fue escrita hace 75 años, sigue manteniendo el encanto del primer día. Para ello me propongo darles algunas claves que les permitan disfrutar al máximo de su lectura y acercarse al mundo de Miguel Delibes y a su muy especial manera de contarnos ese mundo. Cada una de las novelas de nuestro autor tiene sus propias peculiaridades y El Camino no es una excepción. Como saben, es esta una de las novelas más leídas de Delibes porque son muchos los profesores que a lo largo de los años han venido recomendando su lectura en las aulas. Pero además, El Camino es la novela con la que Delibes encuentra una voz narrativa propia, presenta los temas que serán constantes en su obra y utiliza unos recursos formales y estilísticos que acabarían por ser los más característicos de sus narraciones. En 1950, cuando se publicó El Camino, Miguel Delibes, que ya entonces era periodista en el norte de Castilla, tenía 30 años, 4 hijos, un premio Nadal y, según él mismo confesó, muy pocas lecturas. Hasta entonces había creído que la literatura tenía que ser, estas son sus palabras, engolada, grandilocuente, pero pronto llegaría a una conclusión muy distinta y así se lo explicó a César Alonso de los Ríos en 1970. Cito textualmente: a raíz del Nadal, premio que ganó con su primera novela, como saben, con La sombra del ciprés es alargada, a raíz del Nadal empiezo a leer un poco obras de ficción y entonces llego al convencimiento de que abandonando la retórica y escribiendo como hablo, tal vez pueda mejorar la cosa. En El Camino me despojé por primera vez de lo postizo y salí a cuerpo limpio. La nueva novela salió casi sola, sin esforzarse lo más mínimo, según palabras del propio Delibes. Dijo: había escrito un capítulo por día, en 25 rematé el libro. La obra fue muy bien recibida por la crítica, que no pudo resistirse al juego de palabras. Por fin Delibes había encontrado su camino. Después de 2 novelas de ambiente urbano, La sombra del ciprés es alargada, que se desarrolla en Ávila, y Aún es de día, que lo hace en Valladolid, aunque no se dice en la novela explícitamente, en El Camino, su tercera novela, se nos presenta la vida de un pueblo. Campo y ciudad serán desde ese momento los escenarios de los relatos delibeanos, que pueden así agruparse en 2 grandes apartados: novelas urbanas que reflejan la vida de la clase media provinciana, piénsese por ejemplo en Mi idolatrado hijo Sisí y sobre todo en 5 horas con Mario. Por otra parte están las novelas rurales, cuyos protagonistas son los habitantes del campo y en las que, con frecuencia, lo que hace Delibes es denunciar la dureza de la vida campesina. Con El Camino inicia Delibes la serie de relatos ambientados en el campo, que tienen como escenario generalmente los pueblos de Castilla, aunque con algunas notables excepciones. Diario de un emigrante, novela en la que Lorenzo el Cazador narra su experiencia chilena. Los Santos Inocentes, cuya acción se desarrolla en Extremadura, en un cortijo cercano a la raya a la frontera con Portugal, y justamente la novela de la que vamos a hablar, cuyos personajes viven en un pueblecito de lo que hoy es Cantabria, y cuando apareció la novela era Santander y formaba parte de Castilla. Yo creo recordar que había una sección en el norte de Castilla cuando yo era pequeña que se llamaba Santander, donde Castilla se asoma al mar o algo así. El Camino cuenta una historia aparentemente sencilla, la de un chico de 11 años llamado Daniel y apodado el Mochuelo, que la noche antes de marchar a la ciudad para estudiar recuerda su vida
profundamente arraigada en su pueblo y en su valle, lugares en los que ha sido feliz y donde ha compartido juegos y travesuras con sus amigos Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Los que con el tiempo serían los grandes temas de la narrativa de Miguel Delibes, la infancia, la muerte, la naturaleza, se aunan perfectamente en esta novela en la que hay ternura, hay amor, humor y también hay dolor. Y hay asimismo unos personajes entrañables, un paisaje que se transforma misteriosamente según el estado de ánimo de quien lo contempla y un riquísimo mundo de sensaciones que es fácil descubrir a lo largo de sus páginas. No hay en el camino una trama argumental propiamente dicha. Se trata más bien de una historia de historias que se van relacionando por el procedimiento de asociación de ideas. Dicho con otras palabras, el camino consiste en una sucesión de anécdotas a las que da unidad el hecho de que se nos muestran como recuerdos de un mismo personaje. Dentro del propio texto aparecen expresiones que sirven de presentación o de resumen de los diferentes episodios que se narran en la novela. Por ejemplo, la historia de la cicatriz de Roque. Estas son palabras textuales tomadas de la novela. La historia de la cicatriz de Roque, la historia de la guindilla menor y don Dimas, lo del gato, lo del túnel o el asunto del coro. La novela está construida a base de anécdotas similares a estas, capítulos todas ellas de una historia más amplia, que es la historia del valle donde vive Daniel. Una historia hecha de menudas incidencias y de episodios sonados, de memoria colectiva y también de olvido. En este sentido, y a propósito de la guindilla menor, se lee en el capítulo 8 de la novela. El regreso, como antes la fuga, constituyó un acontecimiento en todo el valle, aunque también, como todos los acontecimientos, pasó y se olvidó, y fue sustituido por otro acontecimiento al que a su vez le ocurrió otro tanto, y también se olvidó. Pero de esta manera iba elaborándose poco a poco la pequeña y elemental historia del valle. Es precisamente esta historia elemental, pequeña y próxima, la que se reconstruye en la mente de Daniel, con sorprendente lujo de pormenores en palabras del narrador. Para complacer a sus padres, que quieren para él un futuro mejor, Daniel debe abandonar su pueblo. Debe renunciar a un mundo conocido y querido a cambio de una idea de imprecisos contornos, porque eso es para él el progreso del que tanto le habla su padre. Y en torno a estos asuntos, el valle, sus amigos, sus juegos, ¿qué será eso de progresar? En torno a esto giran los pensamientos del niño durante las horas previas a su marcha. El camino es una novela de aprendizaje. Frente a las novelas que cuentan peripecias de personajes adultos a los que el lector conoce ya en su madurez, por ejemplo, El Quijote o La Regenta, existen novelas en las que el lector asiste al proceso de formación de la personalidad de un personaje, conoce sus experiencias infantiles y sabe la influencia que éstas tendrán en su comportamiento posterior. Piénsese, por ejemplo, en El Lazarillo o, más modernamente, en El Guardián entre el Centeno. El camino pertenece a este segundo grupo. Los recuerdos del mochuelo permiten ver cómo el niño, a pesar de su corta edad, ha ido aprendiendo por este orden el misterio de la vida, tener el vientre seco, tener un aborto, cómo nacen los niños. Ha aprendido también el amor, un amor platónico e imposible en el caso de la Mica, y un amor más cercano, el de su amiga Uca Uca, pero también ha conocido la muerte. De entre todas estas vivencias de Daniel, es la experiencia de la muerte de su amigo Germán lo que le hace salir definitivamente de la niñez. Daniel deja de ser niño cuando de manera violenta se le impone la certeza de la muerte, la fragilidad de la vida. Y esta es la reflexión que hace al morir su amigo. Él pensaba que Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso se sentirían muy solos cuando él se fuera a la ciudad a progresar. Y ahora resultaba que el que se sentía solo, espantosamente solo, era él y solo él. Algo se marchitó de repente muy dentro de su ser, quizá la fe en la perennidad de la infancia,
Esto está tomado del capítulo 19 de la novela. A partir de este momento voy a detenerme en los elementos que determinan el contenido y la forma de esta novela de Delibes. Bueno, esto en realidad vale para cualquier novela y trataré de darles algunas claves para una mejor comprensión y sobre todo un mejor disfrute del camino. Una vez explicado en líneas generales el contenido de la novela, es necesario aludir a los personajes que aparecen en ella. Miguel Delibes dijo muchas veces que de entre todos los elementos que se conjugan en una novela, elementos como los personajes, el tiempo, el espacio, la estructura, el estilo, para él el más importante sin duda eran los personajes. Consideraba Delibes que el principal deber del novelista era crear tipos vivos, y esta idea la mantuvo a lo largo de toda su trayectoria como narrador. Más de 40 personajes diferentes aparecen aludidos en el camino. Es verdad que de algunos solo conocemos el nombre y poco más, pero todos ellos contribuyen a crear esa sensación de pequeño mundo, de sociedad en miniatura, que es el pueblo del Mochuelo, un pueblo en el que están representados todos los grupos sociales. En un repaso de urgencia a la nómina de personajes que se citan en la novela, puede verse cómo está configurada esta pequeña sociedad campesina. Por un lado están quienes ocupan una posición privilegiada, bien sea porque poseen más riquezas que los demás, como por ejemplo don Antonino el Marqués o Gerardo el Indiano, que son los dueños de las mejores casas del pueblo, o también pueden ser de esta clase superior porque han tenido la posibilidad de acceder a la cultura. Es el caso del médico, el boticario, el maestro. Por otro lado están quienes representan la autoridad local, el alcalde, el cabo de la Guardia Civil o la autoridad religiosa, el cura. El resto de los personajes tienen oficios característicos de la vida rural a mediados del siglo XX. Aparecen el panadero, la carnicera, el herrero, el zapatero, el quesero, dueños de tascas o tabernas, las telefonistas. Aunque es cierto que la mayoría de estos personajes están caracterizados por su trabajo o por su profesión, sin apenas indicaciones sobre su modo de pensar, no falta en el pueblo, desde la defensora de los valores más tradicionales, doña Lola la Guindilla, una beata llena de absurdos escrúpulos, hasta, en el extremo opuesto, un ingenuo ateo al que llaman Pancho el sin Dios. Por lo general, las mujeres que aparecen en el camino lo hacen en grupo. Se habla de las guindillas o de las lepóridas, solteras todas ellas, o bien las mujeres se definen como la mujer de. Por ejemplo, se habla de Rita la tonta, la mujer del zapatero, o Rufina, la de Pancho. También a veces quedan definidas por su relación con otro personaje, y en este caso sin nombre. Por ejemplo, la criada del boticario, el ama de don Antonino. El protagonista indiscutible de la novela es Daniel, y con él sus dos amigos, Roque y Germán. La pequeña Uca Uca tiene también una gran importancia en la vida del mochuelo, como se revela al final del relato. Y la joven Mica, por su parte, representa para Daniel el amor imposible, por edad y por posición social. Pero como acaba de verse, no todos son niños en la novela. El mundo de los adultos, incomprensible muchas veces para Daniel, está continuamente presente en sus recuerdos. Lo que dicen y sobre todo lo que hacen los mayores son parte fundamental de la evocación. A propósito de los personajes, debe destacarse la importancia que en el camino tienen los apodos, una costumbre extendida en el medio rural que aún sigue conservándose en muchos lugares. Como en tantos pueblos españoles, a quienes viven en el pueblo de Daniel se les conoce por su apodo, un sobrenombre que a veces se añade al nombre. Es el caso de Pancho el sin Dios, y otros lo sustituyen, como es el caso de la Guindilla. El narrador del camino explica el origen de muchos de estos apodos, humorísticos unas veces, a veces irónicos,
y casi siempre verdaderos alardes de ingenio que condensan en una sola palabra diferentes significados. Por ejemplo, dice el narrador, la guindilla mayor se tenía bien ganado su apodo por su carita redonda y coloradita y por su carácter picante. Miguel Delibes afirmó más de una vez que en toda novela debe haber al menos 3 elementos: un hombre, un paisaje y una pasión. No es casual que en las novelas del escritor vallisoletano, gran conocedor y amante de la naturaleza, ocupe esta un lugar privilegiado. En sus relatos, sobre todo en los que se desarrollan en ambientes rurales, son frecuentes las descripciones de paisajes. Aunque enseguida hablaremos del tratamiento del espacio en el camino, ya puede decirse que esta es una novela de espacios abiertos. Los prados, los montes, el río, el valle, en suma, es parte inseparable de la vida del protagonista. No se trata, sin embargo, de un paisaje inmutable. Los sentimientos de los personajes se proyectan en la naturaleza, pero también parece como si la naturaleza viviera al compás de la tristeza o la alegría de quienes habitan en el valle. Se lee, por ejemplo, en el capítulo 13, y el pasaje es también un buen ejemplo de la musicalidad de la prosa de Delibes, de la que hablaremos más adelante. Se lee aquí: si la mica se ausentaba del pueblo, el valle se ensombrecía a los ojos de Daniel el mochuelo, y parecía que el cielo y la tierra se tornaban yermos, amedrentadores y grises. Pero cuando ella regresaba, todo tomaba otro aspecto y otro color. Se hacían más dulces y cadenciosos los mugidos de las vacas, más incitante el verde de los prados, y hasta el canto de los mirlos adquiría entre los bardales una sonoridad más matizada y cristalina. Acontecía entonces como un portentoso renacimiento del valle, una acentuación exhaustiva de sus posibilidades, aromas, tonalidades y rumores peculiares. Quería que se fijasen en las últimas palabras de este fragmento, cuando se habla de los aromas, tonalidades y rumores peculiares del valle. La razón es muy sencilla: sonidos, olores y colores tienen una presencia constante en el camino, como lo tendrán después en otras obras del autor. Ya desde el comienzo de la novela, del camino, se hace evidente la importancia que el oír, el ver y el aspirar ciertos aromas tiene para Daniel. Uno de los primeros pensamientos que el niño tiene es justamente este, tal como se lee en el primer capítulo. Habrían de pasar 3 meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas y los gruñidos secos del padre siempre malhumorado, o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta. Ya al final de la obra, al comienzo del último capítulo, colores, sonidos y olores envuelven al mochuelo con su presencia y le hacen sentir intensamente la vitalidad de su valle. Me van a permitir que les lea este fragmento porque, además de ser un buen ejemplo de la importancia que adquiere lo sensorial en la novela, en él se hacen patentes una vez más el ritmo y la musicalidad de la prosa de Liber. En torno a Daniel el mochuelo se hacía la luz de un modo imperceptible. Se borraban las estrellas del cuadrado del cielo delimitado por el marco de la ventana, y sobre el fondo blanquecino del firmamento la cumbre del pico Rando comenzaba a verdear. Al mismo tiempo, los mirlos, los ruiseñores, los verderones y los rendajos iniciaban sus melodiosos conciertos matutinos entre la maleza. Las cosas adquirían precisión en derredor, definían paulatinamente sus volúmenes, sus tonalidades y sus contrastes. El valle despertaba al nuevo día con una fruición aromática y vegetal. Los olores se intensificaban, cobraban densidad y consistencia en la atmósfera circundante, reposada y queda. ¿Hasta qué punto las sensaciones son un elemento decisivo en el pequeño entorno del mochuelo? Es algo que puede comprobarse con facilidad. Hay olores, diríamos, elementales, por ejemplo, a humedad,
a hierba recién cortada, a heno, a boruga, a requesón. Hay sonidos familiares como los de las campanas o los de los trenes en la distancia, como el mugido de las vacas o el canto de los pájaros o el de los grillos. Los colores del paisaje, prados verdes, caseríos blancos, geranios en las ventanas pintadas de azul. También las tonalidades cambiantes del valle, todo un mundo de sensaciones diversas aparece plasmado en las páginas del camino. La importancia que los sonidos adquieren en la novela se refleja además en el uso de frecuentes onomatopeyas, es decir, palabras cuyo sonido se parece al de la realidad que nombran. Y así encontramos desde el kikiriki de los gallos o el cri 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 de los grillos hasta el cluac cluac de las almadreñas, pasando por los maullidos del gato o el prr o brr. Por cierto, es muy gracioso el pasaje en que discuten si las perdices hacen prr o hacen brr. Pero también junto a ellos aparecen otros muchos términos evocadores de diferentes sonidos. Por ejemplo, los mugidos de las vacas, el silbido de los trenes y otras muchas palabras expresivas como gruñidos, murmullos, crujidos, siseos, chasquidos, susurros o cuchicheos. Pasando a otro asunto, y a propósito del camino, merece la pena detenerse en ciertos procedimientos narrativos utilizados por Delibes en esta novela, especialmente en lo que se refiere al tratamiento del tiempo y del espacio, porque, como enseguida veremos, son procedimientos que el escritor volvería a utilizar en novelas posteriores. Hay en el camino dos tiempos distintos. Uno es el tiempo que transcurre desde que Daniel se mete en la cama el día antes de partir para ir a la ciudad, hasta que, con los primeros rayos del sol, se despide de su amiga, la pequeña Uca Uca. Son, por tanto, varias horas durante la noche. En el primer capítulo de la novela se lee lo siguiente: que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto como caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana tal vez no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las 9 en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. Ya en el capítulo 21, casi al final de la novela, es el cierre de la novela, encontramos estas palabras: en torno a Daniel el mochuelo se hacía la luz de modo imperceptible. El valle despertaba al nuevo día. Entonces se dio cuenta Daniel de que no había pegado ojo en toda la noche. Dentro de 2 horas, quizá menos, él diría adiós al valle, se subiría en un tren y escaparía a la ciudad lejana para empezar a progresar. Fíjense que empieza diciendo que era la primera vez que no se dormía y al final dentro de 2 horas, es decir, ha pasado ya tiempo de la noche. Esas horas de la noche que Daniel pasa en blanco constituyen el tiempo real de la novela, es decir, el tiempo en el que Daniel recuerda. Como acaba de verse, algunas frases indican claramente que los recuerdos comienzan al acostarse y acaban al amanecer, al darse cuenta de que no ha dormido nada. Sin embargo, en la novela se nos cuentan cosas sucedidas durante los 11 años de la vida del mochuelo e incluso sucedidas antes de que él naciera. El tiempo evocado, es decir, el tiempo en el que se sitúan los recuerdos de Daniel, es un tiempo de años, más incluso que los que tiene el propio Daniel. Y como los recuerdos no afloran de modo cronológico en la mente del niño, hay en la novela numerosas indicaciones temporales que ayudan a situar en el tiempo cada uno de estos recuerdos. Pero hay que tener cuidado porque no todas estas indicaciones proporcionan la misma información. Hay expresiones como, por ejemplo, una vez, una mañana de verano, un invierno o por aquel entonces. Estos son indicadores temporales, pero son indicadores imprecisos porque no hacen referencia a ningún tiempo concreto y el lector no sabe de qué mañana ni de qué invierno se trata. Sin embargo, si nos situamos en el tiempo real de la novela, es decir, en la noche en que Daniel no duerme y está recordando,
La noche en la que recuerda resulta difícil comprobar la precisión de enunciados como estos. Su padre, 3 veranos atrás, abatió un milano de 3 metros de envergadura. O bien, hacía 6 años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Fíjense la diferencia entre una vez, un verano, o hacía 6 años, el verano anterior. A lo largo de la novela, el narrador da suficiente información como para que sepamos cuándo ocurrieron muchas de las anécdotas que evoca Daniel y podamos reconstruir más o menos el aparente rompecabezas cronológico que son los recuerdos del protagonista. Fíjense que el protagonista recuerda por asociación, entonces no tiene en cuenta el tiempo, sino el modo en que le llegan los recuerdos. Pero es exactamente en el capítulo 10 donde se nos da el dato clave para situar los hechos recordados por el mochuelo en un tiempo histórico concreto. Fíjense que hemos hablado de un tiempo real, la noche, un tiempo evocado en el que se sitúan todos los recuerdos, y si tratamos de ver en qué tiempo histórico concreto se desarrolla la novela, aparece esta cita. La historia de la cicatriz de Roque el Moñigo había ocurrido 5 años atrás durante la guerra. Es decir, la noche en que a Daniel le asaltan los recuerdos se sitúa históricamente en los años de la posguerra española, entre 1941 y 1944. Solo así cobra sentido la expresión 5 años atrás, que desde el tiempo real de la novela nos lleva al periodo de 1936-1939. Aunque es esta la referencia explícita a la guerra civil, el dato más claro y más objetivo para situar en el tiempo la acción del camino, hay dispersas en el relato una serie de palabras que tienen un acusado matiz evocador, es decir, que remiten a una época histórica precisa. Por ejemplo, las referencias a ciertas monedas, la perra chica, es decir, los 5 céntimos de peseta, que estuvieron en circulación hasta 1959, o bien el cuproníquel, la moneda de 25 céntimos que tenía un agujerito en el centro, perforado. También es evocador el que Daniel vaya a la ciudad a empezar el grado, no se habla del bachiller, sino empezar el grado, o la alusión al velo que usaban las mujeres para entrar en la iglesia, o al hecho de que hombres y mujeres estuvieran en los templos en zonas separadas. Algo parecido a lo que ocurre con el tiempo real reducido a unas horas de la noche y ampliado en años en la evocación de Daniel, sucede también con el espacio. También en este caso es posible distinguir en la novela entre un espacio real y un espacio evocado. El espacio real en el que está el protagonista es un espacio muy reducido, una habitación del segundo piso de su casa en la que se encuentra el camastro de Daniel. Desde esa habitación el mochuelo puede ver 2 ambientes distintos. El piso bajo de su casa, a través de una grieta en el entarimado que le permite contemplar todos los útiles de la quesería y además oír las conversaciones de sus padres. Por otra parte, desde la ventana lo que ve es la cresta del pico Rando recortándose en el cielo. El espacio evocado es, por supuesto, mucho más amplio que este espacio real de la novela. Es mucho más amplio porque se trata del pueblo, del valle rodeado de montañas, del que nunca había salido Daniel. Por lo que se refiere al espacio geográfico en el que se sitúa el pueblo del mochuelo, dentro del propio relato se encuentran suficientes datos para poder localizarlo. Se nos dice, por ejemplo, que el pueblo está entre Castilla y el mar, que Vizcaya no está lejos, que los días de lluvia son frecuentes en el valle, 3 de cada 5, que abundan los prados divididos en parcelas y salpicados de caseríos dispersos, que las casas son de piedra, tienen galerías abiertas y colgadas de madera y que sus tejados son de pizarra. También que la gente usa zuecos y almadreñas. Llegados a este punto, conviene hacer un inciso acerca de la experiencia biográfica de Miguel Delibes.
Aunque, como saben, Miguel Delibes nació y vivió siempre aquí en Valladolid, dos pueblos tuvieron una especial importancia en su vida. Sedano, en la comarca de La Lora, al norte de Burgos, era el lugar al que escapaba siempre que podía, y por otra parte, Molledo-Portolín, el pueblo al que muchos años atrás había llegado su abuelo Federico, un francés procedente de Toulouse, que vino a España cuando se construyó el ferrocarril Alar del Rey Santander y, tras casarse con una montañesa, se quedó a vivir aquí. En Molledo transcurrieron muchos veranos de la infancia del escritor, pero mejor oigamos lo que decía Delibes en 1985. Hasta los 8 años, más o menos, veraneaba en ese pueblo, en una casa que nos dejaba una tía Sofía, pues todavía teníamos familia allí. A mí, aquel cambio de Castilla a la montaña me seducía. En Molledo, aquel ambiente de prados y montañas me causaba, no sé muy bien por qué, un impacto, quizá por el contraste con el cielo alto y azul de Castilla-La Llana. Y así empecé a sentir una especial atracción por la montaña que luego cuajaría en el camino. En el capítulo 3 de la novela, por cierto, se describe con minuciosa precisión el pueblo de Daniel, utilizando una técnica muy cinematográfica que comienza con un plano general que abarca todo el valle y continúa con planos sucesivos en los que una cámara invisible va mostrando las calles y los diferentes edificios del pueblo. La taberna, la quesería del padre del mochuelo, la botica, la escuela, la oficina de teléfonos, la iglesia, el ayuntamiento. El gran cinéfilo que fue siempre Miguel Delibes utilizó con frecuencia esta técnica cinematográfica, algo claramente perceptible, por ejemplo, en Las ratas, donde también una cámara invisible sigue los pasos del Nini, que es el niño protagonista, a lo largo de toda la novela. Pero volvamos al tratamiento que el novelista da al tiempo y al espacio en el camino. La reducción espacio-temporal que se da en la novela, una habitación de la que no sale el protagonista, por lo que se refiere al espacio, y unas horas durante la noche, vuelve a aparecer en otra novela escrita por Delibes 15 años después, y que es también una de sus obras más leídas. Me refiero a 5 horas con Mario, en donde, como recordarán, Carmen Sotillo pasa una noche en una habitación junto al cadáver de su marido, y en esas horas de la noche recuerda lo que ha sido su vida junto a un hombre que nunca la entendió. También en este caso se produce una reducción del tiempo y del espacio reales, mientras que el tiempo y el espacio evocado por Carmen son recuerdos mucho más amplios y abarcan toda una vida. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre ambas novelas, entre El camino y el 5 horas con Mario, que aparentemente tiene una estructura espaciotemporal muy similar. La viuda de Mario recuerda en primera persona y dirige sus recuerdos a su marido muerto. Es decir, el lector cree estar oyendo hablar a Carmen directamente en el largo monólogo, o mejor, diálogo sin respuesta de Carmen. Ha desaparecido el narrador y el lector sigue sin intermediarios, sin ningún intermediario, el discurso de la viuda. Es decir, no hay narrador, hay un personaje que habla y habla y recuerda y recuerda. Llegamos así a uno de los aspectos más interesantes de la novela que estamos comentando y a lo que constituye sin duda una de las claves fundamentales para su lectura. La pregunta es, ¿quién cuenta la historia que se lee en el camino? Un pequeño fragmento puede servir como ejemplo de lo que ocurre en esta novela. Está tomado del capítulo 3 y en él se lee, es muy cortito y seguramente lo repita. Era gozoso ver surgir las locomotoras de las bocas de los túneles. Surgían como los grillos cuando el moñigo y él orinaban hasta anegarlas en las uras del campo. Locomotora y grillo evidenciaban al salir una misma expresión de jadeo, amedrentamiento y ahogo. Si se observa con atención en este breve pasaje, pueden oírse dos voces distintas. La alegría de ver cómo salían los trenes del túnel, es decir,
la exclamación de felicidad con que se abre este breve pasaje, recuerden, era gozoso ver surgir las locomotoras de las bocas de los túneles. Esta exclamación expresa una sensación quizá experimentada realmente por el mochuelo. También es posible que la doble comparación entre locomotoras y grillos y túneles y uras puede ser también de Daniel, pero la expresión de estas ideas y sentimientos no es suya. Se lo releo porque es que me parece interesante para entender qué es lo que hace Delibes en esta novela. Era gozoso ver surgir las locomotoras de las bocas de los túneles. Seguramente lo ha experimentado. Surgían como los grillos cuando el moñigo y él orinaban hasta anegarlas en las uras del campo. Es decir, los trenes salían del túnel como los grillos salían de las uras. Locomotora y grillo evidenciaban al salir una misma expresión de jadeo, amedrentamiento y ahogo. Como les decía, la doble comparación, la exclamación de alegría pueden ser de Daniel. Pero hay un narrador que sabe mucho más que el personaje y es el que emplea palabras como evidenciaban o amedrentamiento que el mochuelo con toda seguridad no comprendería. Es también ese narrador quien da forma lingüística a los recuerdos del protagonista y quien construye párrafos llenos de ritmos y de simetrías. A lo largo de la novela, las expresiones más o menos coloquiales que salpican el discurso narrativo, pongo ejemplos, expresiones del tipo bien mirado, al fin y al cabo, sin ir más lejos, la verdad. Estas expresiones dan al tono, al relato, un cierto sabor conversacional que parece adecuarse a la mentalidad infantil. Sin embargo, el discurso culto del narrador es constante a lo largo de toda la novela, aunque su presencia pase muchas veces inadvertida para el lector, inmerso como cree estar en la mente evocadora del protagonista. El recurso empleado por Delibes para contar la historia del mochuelo consiste en hacer hablar a un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo acerca del personaje, acerca de los acontecimientos, un narrador omnisciente que narra en tercera persona, pero que presenta lo narrado desde el punto de vista, desde la perspectiva del niño. Algo muy similar ocurre en novelas posteriores de Delibes. También en Las ratas y en Los santos inocentes es posible diferenciar entre un discurso claramente coloquial que indica que la historia está contada desde el punto de vista de uno de los personajes, un vecino del pueblo en el caso de Las ratas, un habitante del cortijo en el caso de Los santos inocentes. Bien, la historia está contada desde el punto de vista de un personaje, pero hay un discurso de nivel culto que es el que corresponde al narrador de la historia y que llena esta de poesía y de musicalidad. Volviendo a la cuestión de quién cuenta la historia que leemos en el camino, se hace necesario insistir. Aunque la novela consiste básicamente en la presentación de los recuerdos de un personaje infantil, Daniel no recuerda en primera persona, ni todo lo que se cuenta en la novela son sus recuerdos. En el conjunto de anécdotas que se narran en el camino, una lectura atenta permite distinguir al menos estos planos. Lo que de verdad son recuerdos de Daniel, los juegos, las travesuras protagonizadas con sus amigos, escenas de las que ha sido protagonista o espectador. Hay historias que pertenecen a la memoria colectiva del pueblo y que, como aclara el narrador, Daniel ha oído contar. Por ejemplo, las relaciones entre la Guindilla y Quino el Manco, o el suicidio de la Josefa. Lo ha oído, nunca ha sido testigo. Pero hay también datos imposibles de ser conocidos por el niño, como pueden ser los sentimientos de los personajes, de algunos personajes, las confesiones de la Guindilla al cura, el contenido de reuniones a las que Daniel no asistió. La conclusión llega de nuevo a algo que ya he apuntado. Lo que sucede en el camino es que el relato está contado desde la perspectiva del protagonista, pero un narrador omnisciente que narra en tercera persona
Miren una frase. A Daniel el mochuelo le pareció que le faltaba el aire y respiró con ansia 2 o 3 veces. No dice, me faltaba el aire y respiré, sino a Daniel le pareció que le faltaba el aire. Es este narrador culto el que redondea los recuerdos del niño, aporta a esos recuerdos informaciones suplementarias y sobre todo pone voz a las vivencias del mochuelo. Y aquí reside la habilidad de Delibes como novelista, en hacernos creer que todo ha sido recordado por Daniel y que de alguna forma lo hemos seguido en sus pensamientos. Por cierto, en este sentido, resulta muy curioso que lectores de esta novela, pasados los años, esto lo comprobaba yo en mi instituto, preguntar a compañeros míos, ¿en qué persona está contado el camino? Y casi todos dicen que en primera persona. O sea, lo que le queda al lector después de años es que ha oído a Daniel hablar y le ha oído contar su historia, y no es verdad. La novela no está contada en primera persona. Lo que podría denominarse materia narrativa del camino está organizada en 21 capítulos, numerados en romanos, y de extensión similar. El cambio de capítulo marca a veces un cambio en el rumbo de los pensamientos de Daniel. Sin embargo, en algunos casos hay un nexo de unión entre un capítulo, entre el final de un capítulo y el comienzo de otro. Por ejemplo, la palabra valle, con la que termina el capítulo 2 y comienza exactamente el capítulo 3, funciona como elemento de enlace entre estos dos capítulos. Elementos comunes de inicio pueden encontrarse también en capítulos que no son consecutivos, como el segundo y el sexto. Empiezan de la misma manera y están en distinto lugar. Por lo que se refiere a la forma de organizar lo narrado, El camino es una novela de estructura cerrada y circular. El elemento que hace de la historia del mochuelo una novela de estructura cerrada, es decir, con un final marcado y por tanto novela imposible de ser continuada, es el tiempo, más concretamente lo que hemos llamado el tiempo real de la novela. Desde el comienzo de la obra, el lector sabe que Daniel tiene por delante solo unas horas para decir adiós a su valle. Lo que hemos llamado tiempo evocado podría haberse alargado, es decir, Daniel podría haber recordado más anécdotas o anécdotas más antiguas, pero el tiempo real, la noche en que se amontonan en su mente los recuerdos, ese tiempo va transcurriendo inexorablemente, desde que el niño se acuesta hasta que comienza a amanecer. La evocación tiene que cesar necesariamente cuando la realidad, es decir, el final de la noche, se impone. Es decir, la estructura tiene que cerrarse en el momento en que se hace de día y Daniel acaba con sus recuerdos. La circularidad de la novela, he dicho estructura cerrada y además estructura circular, la circularidad, es decir, el hecho de que el final del relato vuelve sobre el comienzo del mismo, viene marcada por otro elemento. Un elemento además muy fácil de identificar. En el capítulo 1 se lee lo siguiente: Daniel el mochuelo presintió la escena de la partida y pensó que no sabría contener el llanto. Las últimas palabras del camino, las palabras con que concluye la novela son estas: y cuando empezó a vestirse le invadió una sensación muy vívida y muy clara de que tomaba un camino muy distinto al que el Señor le había marcado, y lloró al fin. Es decir, la función que la novela tiene el llanto de Daniel, que en el capítulo primero es un llanto presentido y en el último es un llanto hecho realidad, es justamente lo que marca la circularidad del relato. Querría, por último, dedicar unos minutos a señalar algunos procedimientos lingüísticos presentes en el camino y que acabarían por ser rasgos característicos del estilo de Delibes, entre otros, la amplitud y la precisión de su léxico. Es probable que al leer el camino, incluso los lectores más conocedores del léxico español tengan necesidad de usar más de una vez el diccionario. Eso los que somos un poco locos del diccionario, porque la novela se puede leer sin mirar el diccionario perfectamente, pero hay muchas palabras que quizá merezcan uso de diccionario. Y no porque las palabras usadas por Delibes sean especialmente rebuscadas,
sino porque hay en la novela términos que designan objetos o realidades que quizá el lector desconozca, como pueden ser, les digo porque yo lo he buscado en el diccionario, entremijo, que es una mesa baja y larga con ranuras para que al hacer el queso, recuerden que el padre de Daniel es quesero, al hacer el queso escurra el suero. Esto se llama entremijo, yo no lo sabía. O por ejemplo, varga, que es la parte más pendiente de una cuesta. O boruga, que es el requesón batido con azúcar. O ráspanos, que son los arándanos. O majuelas, que es el fruto del majuelo, un fruto rojo y dulce. O brada, que es una medida agraria en zonas de Palencia, de Segovia, de Valladolid. Esta sí me la sabía, y además sabía curiosamente que en cada provincia tiene una extensión distinta. También, por ejemplo, acitara, que es el pretil del puente, o encellas, que son moldes para hacer quesos o requesón. Pero bueno, si uno quiere diccionario, lo usa. Si no, pasa por estas palabras y no pasa nada. Hay asimismo casos en que ciertas acciones se designan con verbos cuyo uso era más frecuente, creo que ya no lo es, en zonas rurales que en zonas urbanas. Es decir, en los años 50, cuando se escribe la novela, y sobre todo porque la novela está situada en los años 44, 45, había una diferencia muy clara en el léxico que se empleaba en los pueblos y el que se empleaba en la ciudad. Ahora mismo los medios de comunicación, sobre todo la tele, ha uniformado el discurso, entonces ya no se dan estas parejas que aparecen en el camino, que aparecen en las ratas, que aparecen en los santos inocentes. Por ejemplo, les sonará todo: tentar en vez de tocar, convidar en vez de invitar, aviarse por arreglarse, barruntar por presentir o presagiar, mentar por nombrar, o verbos que hace años no presentaban ninguna dificultad para muchos hablantes, pero que hoy son casi desconocidos, sobre todo para los más jóvenes, que no los han oído nunca. La riqueza léxica del camino, como la de las novelas de Delibes en general, es grande. La frecuencia con que aparecen parejas de sinónimos, esto es muy importante como rasgo de estilo, las parejas de sinónimos, además de crear marcados efectos rítmicos, es un buen indicador de esta riqueza de vocabulario. Basta observar frases como las siguientes, todas tomadas de la novela. Trabajaba con mayor ahínco y tesón. Ya no le hacía arrumacos ni carantoñas. El quesero se tornó taciturno y malhumorado. Eran dos pueblos opuestos e irreconciliables. A pesar de la admiración y el arrobo de Daniel, no necesitamos de recovecos ni de disimulos, o todos ellos eran efímeros y transitorios. No hace falta decir que todos estos ejemplos corresponden al discurso culto de ese narrador al que ya se ha hecho referencia y que, como se vio, es quien da forma a los recuerdos del mochuelo. O sea, del mochuelo no sabría taciturnos ni sabría efímeros, transitorios. A la cuenta de ese mismo narrador culto deben añadirse también los más de 40 verbos distintos utilizados por Delibes para introducir las palabras de los personajes. No se limita ese narrador a los consabidos fulanito dijo, fulanito contestó, fulanito preguntó. La cantidad y la variedad del léxico delibeano se pone claramente de manifiesto en el uso de tantos y tan variados verbos de decir. Me he permitido agrupar algunos de estos verbos de manera que pueda observarse cómo también en este caso es frecuente el empleo de sinónimos. Y así encontramos: preguntó, interrogó o inquirió, añadió y agregó, arguyó, argumentó y adujo, explicó y aclaró, confesó y admitió, cortó e interrumpió, confirmó y corroboró, insistió y repitió. Hay tal cantidad de verbos que, bueno, yo he dicho algunos. Además de estos ejemplos se encuentran otros verbos que no solo introducen las palabras de los personajes, sino que aluden al tono de voz usado en cada momento por quienes toman la palabra. Por ejemplo, rezongó, gimoteó, balbuceó. Y también en este caso es posible establecer relaciones de sinonimia, como por ejemplo ocurre en gritó y chilló,
o en susurró, murmuró y musitó. Como rasgo de estilo de Miguel Delibes debe ser considerado también el uso de estructuras de 2 o 3 elementos de la misma categoría gramatical, es decir, sustantivos, adjetivos o verbos, que contribuyen con su repetición a crear ciertos ritmos, a crear efectos de musicalidad en su prosa. Junto a estas parejas de sinónimos que ya les he citado, aparecen también grupos de 3 elementos, generalmente adjetivos, que resultan mucho más fáciles de identificar. Por ejemplo, la muerte era lacónica, misteriosa y terrible. Eran un poco torvos y adustos y desagradecidos los hombres del valle. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. La guindilla mayor se encaró con ellas áspera y digna y destemplada. Hay ritmos binarios, muchos, y algunos ternarios también. Comprobar en qué consiste el ritmo y la musicalidad de la prosa del Camino exige leer en voz alta algunos fragmentos significativos, subrayando especialmente los elementos que se repiten. 2 o 3 sustantivos, o 2 o 3 adjetivos, o 2 o 3 verbos. Me van a permitir que lo comprobemos con un par de ejemplos. En el capítulo 5, las 3 guindillas marcan andando, caminan al ritmo del 1, 2, 1, 2, y el narrador, para contarlo, como si se tratase de un juego, utiliza parejas y tríos de palabras. El efecto que se consigue es una muy especial adecuación entre el contenido del texto, el ritmo de las 3 hermanas al andar y su forma de expresarlo. Dice el narrador: allí caminaban, tiesas y erguidas, las 3, hiciera frío, lloviera o tronase. Además, marchaban regularmente, marcando el paso, porque su padre, aparte de los ahorros, dejó a sus hijas en herencia un muy despierto y preciso sentido del ritmo militar y de otras virtudes castrenses. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allí avanzaban las 3 guindillas, con sus bustos secos, sus caderas escurridas y su soberbia estatura. Camino de la iglesia, con los velos anudados a la barbilla y el breviario debajo del brazo. El segundo de los pasajes que me voy a permitir leerles se encuentra en el capítulo 11 y sirve también para comprobar cómo algunos asuntos que se narran en el camino no pueden ser recuerdos de Daniel, ni son sus recuerdos, ni hubiera podido contarlos de esta forma. El narrador, claramente omnisciente, puesto que conoce los más secretos sentimientos de los personajes, explica por qué la Josefa estaba perdidamente enamorada de Quino. Además de utilizar en todos los casos grupos de 3 elementos, la repetición de ciertas palabras y el empleo de paralelismos, es decir, de frases con una organización sintáctica similar o casi idéntica, subrayan aún más, si cabe, la musicalidad de la prosa. A la Josefa Quino, aquí empieza el camino, le gustaba porque era todo un hombre, fuerte, serio y cabal. Fuerte sin ser un animal como Paco, el herrero. Serio sin llegar al escepticismo como Pancho el sin Dios. Y cabal sin ser un santo como don José el cura lo era. En fin, lo que se dice un hombre equilibrado. Un hombre que no pecaba ni por exceso ni por defecto. Un hombre en el fiel. Para ir terminando, querría aludir a una característica de Miguel Delibes que ha sido poco estudiada y está muy presente en el camino, que es el humor. Hay momentos de la novela en que el lector no puede dejar de sonreír. Así ocurre con ciertas anécdotas de la infancia del protagonista o ante algunas confusiones lingüísticas propias de su mentalidad infantil. Sin embargo, rasgos de humor pueden encontrarse en determinadas situaciones vividas por distintos personajes del camino. Por ejemplo, resultan cuando menos divertidos los exagerados remordimientos de la guindilla mayor que se confiesa con el cura de que podría haber sido protestante de haber nacido en Inglaterra. O la conversación entre la hermana del moñigo y el maestro. Bueno, la hermana se empeña en que el maestro, mejor dicho, el Roque el moñigo se empeña en que el maestro y su hermana se casen.
Y entonces ella describe sus propios ojos con las mismas palabras con las que trata de asustar a su hermano Roque, leyéndole con voz sombría y cavernosa las recomendaciones del alma en las que se habla de los ojos vidriados y desencajados de los moribundos, que le parece que son los adjetivos mejores para describir unos ojos. Y no deja de tener gracia la reflexión que hace Daniel en el primer capítulo cuando piensa en los años de estudio que le esperan en la ciudad. Un brevísimo pasaje que no me resisto a leerles. Piensa Daniel, seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo. Esto lo dice el narrador, él pensaba el mochuelo. Y a fin de cuentas, habrá quien al cabo de 14 años de estudio no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. Las confusiones semánticas del mochuelo son otra fuente de comicidad. En el capítulo 12, una temprana muestra del saber cinegético de Delibes, Daniel acompaña por primera vez a su padre en una jornada de caza. La emoción de lo nuevo, el amanecer en el campo, el vuelo majestuoso de los milanos, la captura final del pájaro, todo está descrito con minuciosa precisión. Y por cierto, aparece en una de las ilustraciones que se muestran en la exposición que se puede ver en la Casa Revilla. Es en este capítulo 12 donde se nos revela el niño que aún está aprendiendo el sentido de las palabras y establece sorprendentes asociaciones entre lo que ya conoce y lo que para él es desconocido. Cuando Daniel se entera de que uno de sus tíos va a enviarle un gran duque, es decir, un búho real que había atrapado en un olivar el mochuelo, que conoce al marqués propietario de una de las mejores casas del pueblo, se imagina que su tío, cito literalmente, le enviaba facturado una especie de don Antonino el marqués, con el pelo cubierto de insignias, el pecho cubierto de insignias, medallas y condecoraciones. Poco después, cuando el padre le pide que no se mueva porque los milanos saben latín, el pobre Daniel, que no conoce el sentido figurado de esta expresión, se pregunta si tendría alguna relación el que los milanos supieran latín, como decía su padre, con que vistieran de marrón, un marrón duro y escueto, igual que las sotanas de los frailes. La vaga idea que tiene el mochuelo de lo que es el cutis, él piensa que solo las mujeres de la capital tienen cutis, explica la curiosa asociación que se establece en su mente cuando va a la casa de la Mica y queda maravillado por el lujo de la vivienda. El narrador da forma a los pensamientos de Daniel y en el capítulo 13 afirma: todos los muebles brillaban y su superficie era lisa y suave, como si también ellos tuvieran cutis. Por último, un par de palabras sobre el sentido del camino. Una novela en la que hubo quien quiso ver, no solo cuando apareció, sino incluso un poquito después, una nueva versión del tópico conocido como menosprecio de corte y alabanza de aldea. Es este un tema literario de larguísima tradición que, dicho en forma muy resumida, ensalza la vida del campo frente a la de la ciudad. Es cierto que en la mente de Daniel, su pequeño mundo infantil se contrapone a la ciudad, una ciudad que el mochuelo apenas intuye y que asocia con la idea de progreso como su padre se ha encargado de repetirle. La ciudad supone, pues, la posibilidad de mejorar de posición social, pero es también lo desconocido. Y marchar a ella implica para el mochuelo cerrar una etapa feliz de su vida. La visión idílica del pueblo y del valle que se percibe en el camino, esto es muy importante, la versión idílica es la visión que tiene Daniel, no la que tiene su padre, que es bastante distinta. Es cierto que a Delibes le gustaba el campo y le gustaba la naturaleza y la vida rural, y es cierto también que en alguna ocasión afirmó que él hubiera sido feliz si hubiera vivido la infancia en un pueblo. Pero no es menos cierto que los pueblos que presenta en sus novelas no son siempre precisamente el paraíso. El más claro argumento para responder a quienes le criticaban esa visión idealizada del campo son justamente, además de muchos de sus artículos periodísticos, algunas de esas novelas. Y como muestra, ahí están, por ejemplo, títulos como Las ratas o Los santos inocentes, dos novelas que les invito a leer si es que aún no han leído. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias.